Hola, bienvenidos a todos a nuestro primer podcast de contratación pública en Colombia. Les damos la bienvenida a esta segunda temporada de este tema bastante interesante que hemos venido tratando. Y hoy vamos a tratar otro tema bastante controversial o quizás que todos queremos saber. Y es el tema de qué buscan las entidades públicas. Y para esto nos encontramos con Miguel Camacho, director de licitadores.co. Miguel, ¿cómo estás? Fabián, un gusto saludarte nuevamente. Muy bien, gracias. Nuevamente tocando temas interesantes. ¿Qué buscan las entidades públicas en un contratista? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el contratista ideal que tiene una entidad pública? Porque no es solamente ganarse el contrato y cumplir los requisitos, presentar la oferta y demás. Esa es la primera parte. Sí. ¿Qué busca una entidad pública en un contratista, en un buen contratista? Bueno, bastante interesante el tema, Miguel. Bueno, para empezar, ¿nos podrías dar una visión general? ¿Qué buscan las entidades públicas para considerar una empresa que quiere ser licitadora, que quiere licitar? Bueno, digamos que te la reformulo. No que busca que quiere licitar, sino que es un buen licitador. Ok. ¿Por qué podríamos decir que una empresa es un buen licitador? Partamos de la base que ya se adjudicaron el contrato en un proceso de contratación. Sí. Pero, hombre, no solamente es ganarlo, también es ejecutarlo, ¿sí? Y un contratista, yo creo que ideal para una entidad es aquel que tiene una metodología para hacer lo que se comprometió a hacer, Sí. un buen equipo de trabajo y tiene una buena comunicación. Eso es bastante clave la comunicación en Total, empresa. porque tú puedes ser el experto en lo que sea que te hayas adjudicado el contrato, pero si no tienes una buena comunicación con el supervisor del contrato, sí o sí van a presentarse inconvenientes. Pues, hablando de esto de los inconvenientes, ¿cuáles crees tú que son los requisitos como más esenciales que una entidad pública como que busca o espera que cumpla la empresa? Mira, yo creo que es fundamental para una entidad pública, pues la transparencia del contratista, ¿sí? Pues sabemos que hay personas que se presentan, dicen sí, yo cumplo con el requisito técnico, dicen no, yo cumplo. Sí. Pero en el momento de que toca a desarrollar el contrato, no tienen la maquinaria, no tienen los equipos, no tienen la herramienta o no tienen el personal. Entonces, uno ya es un incumplimiento del contrato. Entonces ya es el problema para la entidad decir, le adjudicamos a alguien que dijo que cumplía, pero que no cumple. ¿Sí? Eso por un lado. Dos, que no tenga un orden empresarial que tú puedas decir, así como la entidad, ¿sí? El ministerio, la secretaría, te dice a ti, este es el supervisor del contrato, tiene que haber un empleado o el director o que el contratista diga, esta es la persona con la que tú te vas a tratar y a entender, entidad. Como el que va a hacer el control de... El supervisor del contrato, Sí. pero desde la parte del contratista. Ok. ¿Por qué? Pero imagínate que nos ganamos nosotros un proceso de contratación. Y entonces, si es para esto, hablas con Miguel. Pero si es para lo otro, hablas con Fabián. Pero si es para este otro tema, hablas con Natalia. Y en cambio, si es con esto otro, hablas con Julián. Entonces el supervisor del contrato va a decir, ¿pero qué es esto? Claro. Usted delégueme una persona y que yo me pueda entender de tú a tú y él se encargue con su empresa. Porque si no, imagínate el complique que es supervisar un contrato en donde tienes que tratar con 4, 5 o 6 personas. Claro, o sea, una persona que esté como capacitada para resolver todo ese tipo de... Sí, que pueda ir a una Sí, reunión con la claro. entidad, firmar el acta, que tenga posesión de autoridad y que pueda realmente tomar una decisión en un momento crítico, ¿no? Claro, en términos como de experiencia que tú nos puedas indicar, ¿qué tipo de historial o competencias crees tú que las entidades públicas como que valoran esas, sí, o sea, como que valoran más? ¿Qué tipos Listo, de ahí digamos que competencias? te lo puedo decir de dos maneras, la formal o la que nos pide la entidad, y es que cuando tú te vas a presentar un proceso de contratación, hablemos de depósito y almacenamiento y custodia de bienes. A ti la entidad te va a decir, vea, usted lo mínimo que tiene que tener son
3 bodegas Sí. aptas para almacenar este tipo A, este tipo B y este tipo C de elementos. Si usted tiene 4, le doy un puntaje adicional. Si tiene 5, le doy un puntaje adicional. Si tiene 6, le doy un puntaje adicional. ¿Sí? Ok. Esos son los factores específicos que la entidad está diciendo. Para mí la mejor calidad del servicio se va a ver reflejado en estos aspectos puntuales. Bueno, esos plus. Exacto, como el plus. El mínimo que yo te acepto son 3. Pero si tú me das 4, 5, 6, vas a tener un puntaje adicional, el cual me va a garantizar a mí como entidad pública el desarrollo adecuado de la ejecución del contrato. Okay. Ahora, esos son en todos los ejemplos que tú quieras, los ejemplos técnicos, ya sea de maquinaria, la cantidad de maquinaria que necesitamos que tenga mínimo 2 retroexcavadoras, pero si tiene 4, entonces le damos un puntaje adicional. Todos estos, ¿no? Sí. Ahora, están las aptitudes que un buen contratista debe tener. Y es que una aptitud importante de un buen contratista es tener lo que dice que tiene. Por ejemplo, financieramente, desafortunadamente muchos proyectos públicos se ven afectados por el tema financiero. Claro. Pero tú ves que se adjudica un contrato a una empresa y sale a hacer una ronda de inversión en donde lo que está diciendo es: no tengo plata, préstenme plata, yo ejecuto y cuando me pague el Estado le devuelvo. ¿Qué riesgo tenemos ahí? ¿Qué pasa si no consigue el dinero? ¿Y tú por qué estás diciendo que tienes un capital de trabajo y después vienes a ejecutar el proyecto y realmente no lo tenías? Entonces este tipo de situaciones es donde en papel tú lo puedes cumplir, pero cuando llega el momento de la ejecución no lo tienes y el supervisor del contrato empieza a tener inconvenientes contigo, ¿sí? Y evidentemente tú tener una mala comunicación, una mala referencia, una comunicación no adecuada con el supervisor del contrato, ¿qué va a traer? Pues va a tener roces, va a tener que no te paguen las facturas, que no se entienda qué fue lo que hiciste, y ese tipo de cosas, digamos que es lo que una entidad o el supervisor del contrato no quiere que pase con el contratista. Hablando de eso que nos indicas tú, ¿cómo evalúan las entidades públicas ese tema, la capacidad que tiene la empresa realmente para poder ofrecer a lo que se está postulando, lo que dice ofrecer cada empresa? Digamos que hay dos maneras, ¿no? La primera sería el requisito técnico, lo que estábamos hablando ahorita. Si yo necesito 3 montacargas mínimo y tú me ofreces 6, vas a tener un puntaje adicional. Okay. ¿Sí? Que si necesito que tengas 3 centros de acopio, pero si me ofreces 6, entonces vas a tener un puntaje adicional. Que, bueno, todo esto, ¿no? Sí. Que si, por ejemplo, que si tienes un profesional en X profesión con especialización, te voy a dar tanto. Que si tienes maestría y tanto tiempo de experiencia, te voy a dar tantos puntos. O sea que podríamos hablar que pues la manera en que la evalúan principalmente las entidades públicas sería también la documentación. Sí, pero digamos que es lo fácil. Okay. Lo fácil de controlar es la documentación que me acredite a mí que yo estoy calificando a un oferente y que cumple o no, ¿sí? Desde una carta de convenio en donde diga que el aliado estratégico tal tiene tal acuerdo comercial con el oferente. Sí. Pero hay un aspecto diferente y es el compromiso. La calidad y el profesionalismo de un contratista tú no lo puedes medir por papeles. Bueno, salvo que tengas incumplimientos en el registro único de proponentes. Pero tú cómo vas, si es contratación abierta, Sí. se pueden presentar las empresas que cumplan los requisitos jurídicos, financieros y técnicos para sentarse en la mesa y presentar ofertas. ¿Tú cómo vas a saber que 1 o 2 de los 10 que se presentaron no tiene un profesionalismo para decir voy a delegar a esta persona que es la que se va a encargar, o yo soy el gerente y yo me voy a encargar? ¿Sí? ¿Cómo te vas a hacer tú responsable, o cómo vas a verificar tú que si te tienen que entregar 5.000 unidades de dotación, por ejemplo, no sé, para la policía, camisetas que cumplan con este tipo de características, y llegan y no tienen las características? Entonces ese tema es el que tiene que ser ético. Como la transparencia. La transparencia del contratista,
Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres un mal contratista que no cumple, que no presenta los informes, que las obligaciones, tú tienes obligaciones generales específicas y no las cumples, Sí. no te pagan, ¿y cuál va a ser el comentario? Ah, no, es que a mí me fue re mal y no me pagaron y entonces es que... Pero ¿por qué no te pagaron? Es que, a ver, ¿qué fue lo que pasó para que a ti no te pagaran? Entonces, si tú eres un mal contratista y no te pagan, vas a salir a decirle a las demás empresas, no, es que yo trabajé con ellos y no me pagaron y es que yo hice todo. Pues claro, dice bien el dicho que el lobo siempre es el malo cuando Caperucita cuenta el cuento. Claro, siendo que es muchas veces culpa de uno como empresa o Claro. inconvenientes. Claro, en eso tienes toda la razón. Vemos, o sea, podemos decir que la documentación es crucial en el proceso de contratación, pero ¿qué tipo de transparencia crees tú que, o sea, que esperan como esas entidades públicas de la empresa? Pues digamos que, a ver, cuando tú haces un proceso de contratación se va a regir sí o sí por el principio de transparencia y de la buena fe. Si tú mañana te presentas a un proceso de contratación con una certificación diciendo que tú hiciste un proyecto, vamos a partir de que es cierto. Y eso es algo que a todo el que se sienta en una reunión con mi equipo, conmigo, le digo, téngalo presente. Si usted presenta un documento adulterado, que no es cierto, con errores que infieran con a interpretación que induzca al error, ojo, porque usted se puede estar presentando en un proceso de contratación y va a terminar en un problema penal. Claro. Porque a ti las entidades son muy claras y es una obligación, ¿sí? Un contratista se presenta y dice, yo tengo experiencia en esta cosa con esta empresa. Hacen la verificación y te van a decir lo más sencilla. Y esto le pasó a un cliente, te cuento, de buena fe, sí, pero es una de las verificaciones que se pueden hacer. Hay un grupo empresarial, el cual estaba compuesto por varias empresas, evidentemente. Una de ellas le certifica la experiencia a esta empresa para un proceso de contratación. Entonces la empresa tal certifica que se prestó este servicio de fecha tal a fecha tal por un valor de tanto. Okay. Se presenta el proceso de contratación, sale el primer informe de calificación y recibimos una observación diciendo la empresa o el oferente tal pone esta certificación que se prestó la ejecución del 2018 al 2019, pero es que la empresa está constituida desde el 2019. Grave. Entonces nosotros hicimos una vez una reunión con el cliente y le dijimos, venga, ¿qué es lo que está pasando? Porque ya sabemos qué es lo que pasó. Es que la certifica el grupo, pongámosle el grupo empresarial Tomate, ¿sí? Y el grupo empresarial, al ser un grupo empresarial también hay una sociedad que se llama Grupo Empresarial Tomate. Pero entonces Tomate SAS era la que había recibido el servicio. Pero en el grupo empresarial se confundieron y emitieron mal la certificación. Entonces nosotros tuvimos que entrar a decir en la entidad, oiga, no, espere que lo que pasó fue esto, esto y esto, pero perfectamente, bueno, y adjuntamos la factura que se había emitido y todo. Evidentemente, pues, ahí hubo un tema de que si la certificación valía, que no valía, bueno, etcétera, pero se logró demostrarle a la entidad que no era una falsificación de documento, sino un malentendido de la información. Sí. Entonces, este tipo de cosas, si te pasan y no tienes cómo justificar que es un error, que es que se presentó una cuestión, pero que acá está la información verdadera, terminas en una compulsa de copias, en donde terminas investigado penalmente por falsedad de documento. Sí, eso te iba a preguntar y a que nos aclararas, porque deben haber también muchas empresas que dirán, bueno, pasemos estas certificaciones, pero en realidad no son. Entonces, pues creo que puede ser un inconveniente grande, ¿no? Como una experiencia. Lo que te digo, lo que va a pasar, claro, es que cuando la entidad se dé cuenta va a iniciarse un proceso penal. Y tener en cuenta que todas esas entidades públicas investigan todo ese tema. Sí, claro, puede que partan de la buena fe, claro, pero mira, te lo pongo así de sencillo. Las entidades hacen cosas para mitigar ese riesgo. Y entonces a ti te dicen, presénteme el certificado
Si es con entidad pública, el acta de liquidación. Si es con empresa privada, la factura, certificado del contador de la declaración del IVA y la declaración del IVA. Okay. Entonces tú no simplemente puedes llamar y decir, Fabián, hágame una certificación de esto, porque cuando te vas a presentar te van a decir, páseme la certificación que concuerde la fecha del IVA, de la factura, y que ese IVA se le declaró a la DIAN con el certificado del contador. Son algunas medidas que llega a tomar una entidad que mitiga que se presenten con información que no es. Claro. Ya que nos estás hablando un poquito del papeleo, la documentación, de todo esto, ¿cuál crees tú qué papel juega la innovación en las propuestas de esas empresas que buscan licitar? Lo hemos hablado en varios episodios y es, la innovación y la tecnología son puntos importantes que toda empresa que contrate con el Estado debe hacer. Okay. Y hay un ejemplo que lo traigo a colación, lo hablamos hace un par de episodios, y era una empresa inicia en contratación pública con un desarrollo de software, y el primer año arrasó, se llevó esos son procesos que salen los 4 primeros meses del año, y arrasó a su competencia y pues, ganaron muchos procesos de contratación. Entonces, claro, cerrando el año salieron un par y ya vimos que había unos costos muy cercanos a las propuestas y dijimos, bueno, ténganlo en cuenta. Segundo año, las competencias, 2 empresas de la competencia mejoraron los precios de una manera abismal. Entonces hicieron su verificación y claro, hicieron un desarrollo el cual optimizaron el proceso, disminuyeron su costo y por ende su oferta económica fue más competitiva. Entonces innovar y meterle tecnología siempre va a hacer que sea viable, que sea posible, que tú tengas un ambiente de pruebas controlado. Sí. No vas a llegar a una entidad a decir voy a hacer X gestión con este nuevo software. Ok, listo, venga, siéntese acá y que no salga. Sí, claro. No, hace un incumplimiento. Tienes que verlo igual probado antes y todo. Exactamente. Ok, pero sí vemos que es importante que la empresa como que tienda a innovar en sus procesos, claro. En todo, ¿no? Desde que se pueda, ¿no? Claro. Desde el empresario que hace, no sé, indumentaria, que mire cuáles son las estrategias que puede aplicar para poder disminuir costos, optimizar procesos. Sí, digamos que es o sea, no es simplemente presentar una oferta, Fabián. Realmente detrás de una empresa que realmente es estratégica, que realmente licita, tiene que haber todo un cúmulo de modelo de negocio, ¿sí? Claro. Y no te va a decir, ¿cuáles son los 7 secretos que tienes que...? No. Aquí el único secreto es ser una empresa de verdad, es una empresa seria, que tiene un proceso de compras, un proceso de producción, un proceso de distribución, ¿sí? Que tú puedas llegar a una entidad y decir, yo voy a presentar un proceso de 300, 500 millones de pesos, teniendo el capital para hacerlo y teniendo la capacidad para ejecutarlo. Y no llegar a improvisar es que, a ver, si yo quedo mal en un proceso de contratación, no solamente estoy dañando mi empresa, mi nombre, mi aseguradora me va a venir a reclamar por cumplimiento. Es que el tema de las licitaciones va más allá, Fabián. Y es que si a mí me contratan para construir un puente que va a unir el lado A al lado B y no lo hago, claro, yo pierdo plata, me inhabilita, me ponen el registro RUP, pero ¿qué va a pasar con la población que es la última que está esperando? Claro. Entonces yo no tengo una responsabilidad financiera, no más, una responsabilidad social, y es que si yo me presento a procesos públicos, estoy sabiendo de antemano que el deber social, que el bienestar social está comprometido. Y esa es una de las cuestiones que debe tener una empresa al momento de participar en licitaciones. Sí, es como también no pensar como en lo que ves como más próximo, como en el dinero, como en la reputación de mi empresa, ¿sí? Como en la experiencia que voy a adquirir, sino también en lo que tú dices, en la parte social y como el ejemplo del puente, al final va a beneficiar es como a la sociedad. Exactamente, el Estado está haciendo algo es porque hizo un estudio previo y dijo, si construyo este puente, mejoramos la calidad de vida de las personas de esta población y de esta otra. ¿Y tú quedar mal? Sí, claro, tienes toda la razón. ¿Sientes tú que la importancia que debe tener la relación, o sea, la relación y la comunicación constante que debe tener la empresa licitadora y la entidad pública es clave? Sí, total. Mira, hay una situación complicada.
Y es que muchas veces el supervisor del contrato no es técnico en lo que se está contratando. Y te cuento una experiencia. En un contrato que salió en el Valle del Cauca, salió un proceso por lotes. Sí. ¿Sí? El lote 1 tenía unas características del servicio, el 2, el 3 y el 4, características diferentes. Y la entidad hizo un solo pliego, porque se relacionaban. En las obligaciones específicas decía que tenía que tener A, B, C y D. Okay. Nuestra cliente se adjudicó el contrato del lote A y cuando se hizo el informe de ejecución lo rechazó el supervisor. Decía, es que usted no me cumplió con la obligación de hacer transmisión vía streaming. Entonces el cliente viene y nos dice, venga, necesito que me ayuden, que me asesoren, porque es que me están diciendo que yo no hice transmisión streaming, pero es que nada de lo que yo hago se hace en streaming. O sea, ¿cómo así? Claro. Entonces entramos nosotros con el equipo, mandamos a una abogada, se tuvo que sentar con la supervisora y decía, no, es que ¿sabe qué? Este es mi primer contrato que yo superviso, yo soy creo que contadora. Y pues a mí me dijeron que tenía que verificar cada una de las obligaciones específicas y si usted la cumplió me acredita como y si no pues incumplió el contrato. Entonces tienes que tener en cuenta contratista que probablemente el que está haciendo tu supervisión del contrato no es experto en ello. Entonces tu desafío ¿cuál es? Transmitir la información de tal manera tan sencilla que entiendas cómo funcionó el proceso, ¿cierto? Y adicionalmente devolver la información o procesar la información que te quiere decir el supervisor para que tú específicamente la puedas trabajar y de esa manera poder gestionar ese match, ¿no? Entre el supervisor que no tiene los conocimientos más específicos y yo que sí los tengo pero que quizás necesito hacerme entender. Hablando de eso que nos cuentas de esos errores, ¿cuáles crees que son los más comunes que cometen las empresas al momento de hacer la licitación? No. Primero, no cumplir con los requisitos y decir que sí lo cumple. Sí, claro. Vas a llegar a hacer el ridículo, vas a llegar a que un supervisor llegue y diga usted se presentó, se ganó el contrato y no cumplía. Ya, de ahí para arriba la comunicación va a ser súper difícil. 2. No mantener un director de proyecto, un líder de licitaciones, un encargado, como lo quieras llamar, que mantenga la comunicación constante con el supervisor del contrato. Porque en ese momento el supervisor va a decir no. ¿Sí? Sí. Tú no le puedes decir a un contrato, a un supervisor que te diga el 27 de diciembre lo necesito urgente, una reunión. Uy, qué pena, es que yo estoy de vacaciones. No. O sea, tómate el trabajo de lo que estás haciendo. Claro. 3. No presentar informes de ejecución como deben serlo, que ya lo hablamos en unos episodios atrás, que era básicamente siéntese con el supervisor y diga cómo lo hacen y cómo quiere que yo lo haga. 2. No presentarlo con la recurrencia que tú dijiste que lo ibas a hacer. Si te van a hacer pagos mensuales, presenta informes mensuales. Porque si acaba el contrato y vas a decir, ay, es que yo no llevo un buen control y me faltó que me faltara tal mes. Te facturarán y fue error tuyo. Y entonces la entidad te va a decir, pero venga, ¿y cómo así? Entonces, ¿qué me factura? No, ¿sí? Organización. Entonces, cumpla los requisitos. 1, sí o sí, no se la presente porque yo después miro a ver cómo hago. ¿Cierto? 2, una comunicación constante con el supervisor. Siéntese, vaya a la entidad, preséntese, hable, integre su equipo, ¿sí? De una mesa de trabajo. 3, organización, que es eso de que no facturamos en el mes en que prestamos servicios. Que es que hay un mes en donde no vamos a facturar porque no se lograron los objetivos. Mande un informe diciendo que se hizo esto, esto y esto. Pero que en 2 meses no le diga a la entidad, oiga, ¿y usted en febrero por qué fue que no me envió? Entonces, organízate. O sea que eso lo podemos tomar como para esas empresas que quieren licitar por primera vez. ¿Qué consejos les darías? Todo eso que nos estás contando. Claro, no, organícese, o sea, organícese. No estoy diciendo que el que se va a presentar a licitar tiene que ser la multinacional o la empresa más grande del mercado, no. Sí. Estoy diciendo que si usted es una empresa pequeña,
mediana, que quiere empezar a participar en procesos de contratación, tenga en cuenta que va a tener una comunicación constante con un ordenador del gasto. Y es que muchas veces dicen, ese supervisor del contrato es un fastidio, es que el supervisor del contrato no me pasa una. Pero es que tienes que tener una cosa en cuenta: el supervisor del contrato aprueba un pago que no tenía que aprobar y va a venir una contraloría a decirle: usted por qué pagó esto si no tenía que hacerlo, y va a responder con su bolsillo. Entonces no se trata de es que este supervisor no me quiere, es que comuníquese, ¿sí? La recomendación más grande para una empresa que está empezando a contratar con el Estado y le adjudican sus proyectos: tómese el tiempo de sentarse con el supervisor del contrato, presentarse, pedir si han ejecutado ese proyecto antes, cuál es el informe que han presentado, y de esa manera usted sabe qué es lo que le van a pedir mes a mes. Si usted ya ve que hace falta algo, va a decir: venga, acá tengo el ABC que me hacían falta en el informe que usted me presentó y se lo pongo acá. Entonces, tener en cuenta todas esas empresas que quieren licitar por primera vez, tener en cuenta todos esos consejos que nos estás dando, porque creo que son muy, muy importantes. Mirando hacia el futuro, ya para terminar, ¿crees que haya alguna tendencia o de pronto algún cambio en las entidades públicas que como que quieren buscar algún cambio, sí, en esas empresas licitadoras? ¿Crees que va a cambiar algo? Digamos que hacer una generalidad de ello es muy difícil, ¿sí? Implementar una metodología en los cuales podamos entrar a filtrar cuál es un buen contratista y cuál no, creo que es muy difícil. Creo que se han hecho algunas implementaciones de pliego tipo, creo que se han estado tratando de desarrollar proyectos más estructurados que puedan determinar cuáles son esos plus que me puedo pedir al contratista que me vaya a beneficiar. Sí. Hay otros que se van al descaro, que le piden a la empresa de aseo que compre y ponga y deje unas 6 aspiradoras o 6 brilladoras, que eso ya es otro cuento, ¿sí? Sí. Pero creo que lo importante para una entidad es realmente estudiar qué es lo que va a hacer, entenderlo, y con base en eso poder identificar factores no tan cuantificables de que me cueste menos, sino cualificables de qué me conviene más, ¿sí? Si a mí un contratista más grande, que tenga mejor infraestructura, que pueda hacer las cosas en menor tiempo, van a solucionar lo que yo necesito solucionar, eso puede generar un buen puntaje, y de esa manera puede ser un beneficio para mí como entidad contratar a alguien que me pueda prestar ese servicio. Ok. Ya para terminar, ¿algún tip que nos puedas dar para que las empresas puedan prepararse mejor? Sí, haga un buen estado de la técnica. Lo hablamos en episodios anteriores. Identifique qué le piden a usted para licitar, identifique cuáles son, cómo está su empresa, identifique qué requisitos específicos le van a pedir: hojas de vida, maquinarias, equipos, herramientas, planos, metodologías, propuestas económicas, reels, lo que le pidan, para que usted el día de mañana no vaya a perder una oportunidad de negocio que dice: esto lo hago yo y soy el especialista y el experto, pero es que no me puedo presentar porque me falta esto. Bueno, Miguel, qué interesante este tema. Muchísimas gracias, porque pues creo que es importante saber qué buscan las entidades públicas en realidad. Y pues bueno, creo que siempre hace falta como saber y aprender todos estos temas. Gracias nuevamente por acompañarnos. Te esperamos también en una próxima ocasión. No sé si quieras algo más para despedirte. No, nada. Invitar a las personas que nos escuchan, dejar sus comentarios, ¿sí? Dudas o preguntas que tengan. Tanto si los están escuchando en Spotify, en YouTube o un extracto, que puedan hacer su comentario y resolverlo, porque dentro de los siguientes episodios ya estamos buscando las mejores preguntas para poderlas resolver en un Preguntados número 2. Bueno, y a todos muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, en Spotify, que sigan también nuestros videos en YouTube. Y bueno, Miguel, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. A ti, Fabián, que estés muy bien. Chao. Gracias.